Soy Abril y tengo 26 años. Se suponía que el funeral de mi abuelo sería un homenaje a su memoria, pero en cambio se convirtió en el día más humillante de mi vida. Vi a mi familia dividir su imperio como buitres mientras me entregaban un sobre con un billete de avión. ¿Desde dónde estás mirando hoy? Deja tu ubicación en los comentarios a continuación y presiona el botón me gusta y suscríbete si alguna vez te has sentido ignorado por tu propia familia. Definitivamente querrás quedarte para ver lo que pasó después. La lectura del testamento del abuelo Robert tuvo lugar en la oficina con paneles de caoba de su abogado en el centro de la ciudad. Mi madre, Linda, estaba sentada recatadamente con su traje negro de Chanel, secándose los ojos con pañuelos de papel que no habían visto una sola lágrima. Mi padre, David, revisaba su Rolex varias veces, gastando ya mentalmente su herencia. Mi hermano Marcus estaba recostado en su silla como si fuera el dueño del lugar, y mi prima Jennifer no dejaba de susurrarle cálculos a su marido. El señor Morrison, abogado del abuelo desde hacía mucho tiempo, se aclaró la garganta y comenzó a leer. A mi hijo, David Thompson, le dejo el negocio naviero familiar y todos los activos asociados. La cara de papá se iluminó como la mañana de Navidad. El negocio valía 30 millones. Fácil. A mi nuera, Linda Thompson, le lego la propiedad familiar en Napa Valley, incluidos todos los muebles y obras de arte. Mamá realmente sonrió por primera vez desde el funeral. La propiedad valía fácilmente 25 millones. A mi nieto, Marcus Thompson, le dejo mi colección de automóviles antiguos y el ático en Manhattan. Marcus golpeó el puño debajo de la mesa. Solo esos coches valían millones. A mi nieta, Jennifer Davis, le dejo mi yate, Isabella, y la casa de vacaciones en Martha's Vineyard. Jennifer apretó triunfalmente la mano de su marido. Entonces el señor Morrison hizo una pausa y me miró directamente. Mi corazón latía con fuerza mientras todos se giraban para mirarme. Esto fue todo. El abuelo siempre había sido el más cercano a mí. Me había enseñado ajedrez, me había llevado a navegar y había compartido historias sobre cómo construyó su imperio desde la nada. Seguramente me había dejado algo importante. A mi nieta, April Thompson, continuó el señor Morrison. Dejo este sobre. Eso es todo. Un sobre. La sala estalló en risas incómodas. Mamá en realidad se rió entre dientes y me dio una palmadita en la rodilla condescendientemente. Bueno, cariño, estoy segura de que hay algo significativo dentro. Quizás era una carta bonita, pero lo podía ver en sus caras. Pensaron que era muy gracioso. La pobre April, la nieta que había pasado todos los veranos ayudando a su abuelo con sus negocios, que había escuchado sus historias sobre Mónaco y Las Vegas, que había sido su compañera de ajedrez durante 15 años, se había quedado con un sobre mientras todos los demás recibían millones. Aoka no Toim, dijo mamá, apenas conteniendo la risa mientras destrozaba el portugués, tratando de sonar mundana. Supongo que tu abuelo no te amaba tanto después de todo. Las palabras me golpearon como un golpe físico. 26 años de reuniones familiares, de ser la responsable, de ayudar a todos con sus problemas, y así me veían, la última, la sobrante. Marcus se inclinó y sonrió. Quizás sea dinero del Monopoly, hermana. La risa me siguió fuera de la oficina y por el pasillo. Podía escuchar a mamá diciéndole a alguien, ella siempre ha sido dramática. Robert probablemente le dejó un lindo recuerdo o algún consejo sobre cómo encontrar marido. En el ascensor, solo, a excepción de mi reflejo en las puertas de acero pulido, finalmente abrí el sobre. Dentro había un billete de avión de primera clase a Mónaco, con fecha para la semana siguiente, y una sola frase escrita con la distintiva letra del abuelo. La confianza se activa en tu cumpleaños número 26, cariño. Es hora de reclamar lo que siempre ha sido tuyo. Pero no fue eso lo que me dejó sin aliento. Era lo que más había en el sobre. El segundo artículo en el sobre era una tarjeta de visita y un extracto bancario. La tarjeta decía, Príncipe Alejandro de Mónaco, secretario privado con elegantes letras doradas. En el reverso, con la letra del abuelo, se lee, él está administrando su fideicomiso. El extracto bancario era de Credit Suisse, dirigido a April R. Thompson Trust. El equilibrio me mareó.
$347.000.000, 347 millones de pesos. Me quedé mirando los números, contando ceros una y otra vez. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Esto tenía que ser un error. Algún tipo de error administrativo o broma cruel, pero el membrete era real. Los números de cuenta parecían legítimos y la letra del abuelo era inconfundible. Cuando regresé a mi apartamento esa noche, llamé al número internacional del banco que figuraba en el extracto. Después de ser transferido 3 veces y proporcionar amplia información de verificación, un banquero suizo con un inglés impecable confirmó lo que no podía creer. Sí, señorita Thompson, su fideicomiso se estableció cuando tenía 16 años y ha sido administrado profesionalmente durante la última década. Tu abuelo fue bastante específico sobre la fecha de activación coincidiendo con tu cumpleaños número 26, pero yo nunca firmé nada para crear un fideicomiso. Tu abuelo lo estableció como colono. Como era menor de edad, no fue necesario su consentimiento. El fideicomiso ha estado generando rendimientos y reinvirtiendo ganancias provenientes de varias inversiones comerciales internacionales. Holdings empresariales. Esa frase me dio escalofríos al recordar todas esas partidas de ajedrez en las que mi abuelo hablaba de escenarios hipotéticos de negocios, pidiéndome mi opinión sobre gestión hotelera, estrategias de servicio al cliente y posicionamiento en el mercado. Pensé que solo estaba conversando. ¿Qué tipo de participaciones empresariales? Yo pregunté. No estoy autorizado a discutir detalles específicos por teléfono, señorita Thompson. Sin embargo, el príncipe Alexandra ha recibido instrucciones de facilitar detalles completos sobre sus bienes cuando llegue a Mónaco. Después de colgar, me quedé sentado en mi pequeño apartamento mirando el extracto bancario. El texto del grupo familiar estaba repleto de fotografías de las nuevas herencias de todos. Marcus había publicado fotografías de revistas de automóviles. Jennifer ya estaba navegando por los sitios web de bienes raíces de Martha's Vineyard. Nadie siquiera me había preguntado qué había en mi sobre. A la mañana siguiente, en el desayuno con mamá y papá, cometí el error de mencionar mis planes. Estoy pensando en hacer ese viaje a Mónaco, el billete que me dejó el abuelo. Papá casi se atraganta con el café. ¿Mónaco? Cariño, eso probablemente te costará miles en hoteles y gastos. Ya sabes, tu salario de profesor no puede cubrir ese tipo de vacaciones. Pensé en el extracto bancario escondido en mi bolso. El billete es de primera clase y está pagado. Mamá se rió con desdén. Abril, cariño, Mónaco es para gente como, bueno, gente con dinero de verdad. Estarás completamente fuera de lugar. Todos son casinos, fiestas en yates y todo de diseño. Si supieran. Quizás podría sacar buenas fotos para Instagram. Marcus sugirió sarcásticamente. Muéstreles a sus estudiantes cómo es la verdadera riqueza antes de que regrese a su pequeña aula. Sentí que mis mejillas ardían. Pero ahora había algo más debajo de la vergüenza. Conocimiento. Fuerza. La comprensión de que yo no era el pariente pobre que todos pensaban que era. Quizás mi abuelo tenía una razón para enviarme allí. Dije en voz baja. Oh, cariño. Mamá suspiró dramáticamente. Tu abuelo tenía 93 años. Su mente ya no era la que solía ser hacia el final. Pero yo recordaba esas conversaciones de otra manera. El abuelo había estado tan agudo como siempre, discutiendo negocios e inversiones hasta su última semana, cuando habló de Mónaco y Las Vegas. Siempre había sido con la familiaridad de alguien que realmente conocía esos lugares. Esa tarde llamé al trabajo para avisar que estaba enfermo y pasé horas investigando. El príncipe Alexandra de Mónaco era real, legítimo y, según publicaciones financieras, manejaba varios miles de millones de dólares en inversiones internacionales para familias de alto patrimonio. Al parecer yo era una de esas familias. Ahora, la noche anterior a mi vuelo, empaqué mis mejores vestidos y toda la confianza que pude reunir. Mamá llamó una última vez para intentar disuadirme. Abril, estás cometiendo un error. Podrías usar ese billete para algo práctico. El billete no es reembolsable, mamá. Bueno, entonces al menos prométeme que no pasarás vergüenza.
No le digas a la gente que eres la nieta de Robert Thompson y esperes un trato especial. Colgué sin prometer nada. Mientras hacía doble clic en mi equipaje, me vi reflejada en el espejo. 26 años, cabello castaño, estatura promedio. No hay nada particularmente especial en mí según mi familia. Pero el abuelo había visto algo diferente. Siempre me había dicho que tenía sus ojos, su instinto para los negocios, su obstinada determinación. Mañana sabré si tenía razón. La cabina de primera clase del vuelo de Air France a Mónaco no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. La azafata se dirigió a mí como señorita Thompson con genuina calidez, me ofreció champán antes del despegue y se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba para el viaje de 11 horas. Mientras volábamos sobre el Atlántico, traté de procesar lo que realmente significaba el extracto bancario. 347 millones de dólares no eran solo dinero. Era poder, seguridad, libertad. Era la capacidad de no tener que preocuparme nunca más por el alquiler, los pagos del coche o los préstamos estudiantiles. En el bonito aeropuerto esperaba un taxi a Mónaco. En cambio, mientras llevaba mi equipaje por la aduana, vi a un hombre con un elegante traje negro que sostenía un cartel con mi nombre. No solo April o Miss Thompson, sino la señorita April Thompson, beneficiaria de Thompson International Trust. Mis piernas casi se rindieron. El conductor fue cortés pero formal y cargó mi equipaje en un Mercedes negro impecable. Mientras conducíamos por la carretera costera hacia Mónaco, él conversaba en un inglés con acento. ¿Es esta su primera visita al Principado, señorita Thompson? Sí, lo logré. Es hermoso. Su Alteza Serena espera conocerle. Gestiona personalmente sus fideicomisos Monaco Holdings desde hace varios años. Monaco Holdings, plural. Mónaco se anunció poco a poco. Primero apareció el famoso puerto, repleto de yates que costaban más que las casas de la mayoría de la gente. Luego, el casino de Montecarlo, con su ornamentada fachada brillando bajo el sol de la tarde. Finalmente, subimos por calles sinuosas llenas de boutiques de lujo y cafés. El palacio estaba situado en la cima de la colina, pero no fuimos a la entrada principal. En lugar de eso, el conductor guió el Mercedes a través de una puerta lateral hasta un patio privado que había visto en revistas pero que nunca imaginé visitar. Señorita Thompson, dijo el conductor mientras me ayudaba a salir del coche, ¿podría seguirme? Caminamos por pasillos llenos de pinturas que pertenecían a museos. Mi salario de docente nunca me había preparado para espacios como este. Todo hablaba de dinero antiguo, poder real, siglos de influencia. Finalmente nos detuvimos frente a una puerta ornamentada. El conductor llamó 2 veces y luego me abrió. Señorita Thompson, anunció. Tu cita. Entré en lo que solo podría describirse como una oficina privada, aunque era más grande que todo mi apartamento. Las ventanas del suelo al techo ofrecen vistas panorámicas del Mediterráneo. Detrás de un enorme escritorio estaba sentado un hombre que se parecía exactamente a sus fotografías, la princesa Alexandra de Mónaco. Se levantó cuando entré y rodeó el escritorio para saludarme. Alto, impecablemente vestido con un traje azul marino y con el tipo de confianza que viene de nunca tener que demostrar nada a nadie. Señorita Thompson, dijo, extendiendo la mano. Su acento era sutil y culto. Soy Alexandra. Gracias por venir. El Belmont Grand Casino and Resort en Las Vegas, que genera aproximadamente $145 millones al año, y bienes raíces comerciales en Londres, Tokio y Sydney. Lo miré con la boca abierta. Tu abuelo también se aseguró de que todas tus obligaciones fiscales se gestionaran correctamente a través de la estructura del fideicomiso. Has estado recibiendo un modesto estipendio de $60,000 anuales, suficientes para vivir cómodamente como profesor, pero no para llamar la atención. El dinero de mi cuenta de ahorros se distribuía desde tu fideicomiso, aunque desconocía su origen. Tu abuelo quería que aprendieras el valor del trabajo y la vida cotidiana antes de que comprendieras tu verdadera situación financiera. Todo estaba encajando. ¿Por qué siempre había podido pagar mi apartamento a pesar de mi salario de profesor? ¿Por qué nunca me estresé por el dinero como a mis compañeros? ¿Por qué mi abuelo siempre parecía tan seguro de mi futuro? Alexandra, dije lentamente.
¿Cuánto valgo realmente? Consultó otro documento. A partir de esta mañana, el valor neto del fideicomiso es de aproximadamente 1.200 millones de dólares. Me agarré a los brazos de la silla para no caerme. Eres multimillonaria, April. Siempre lo has sido. Pasé el resto de la tarde en la oficina de Alexandre revisando documentos que demostraban todo lo que me había dicho: contratos de fideicomiso, escrituras de propiedad, estados financieros, declaraciones de impuestos. Todo gestionado por equipos de profesionales de los que nunca había oído hablar, todo trabajando en nombre de un fideicomiso cuya existencia desconocía. Tu abuelo fue muy específico sobre el momento, me explicó Alexandra, mientras yo hojeaba página tras página de documentos legales. Quería que experimentaras una vida normal, que entendieras el trabajo y la responsabilidad antes de enterarte de tu herencia. ¿Pero por qué ocultártelo? ¿Por qué no simplemente contármelo? Alexandra sonrió con tristeza porque conocía a tu familia. Sabía que si entendían tu verdadera herencia, te tratarían de manera diferente. O te resentirían, o intentarían controlarte, o te verían solo como una fuente de dinero en lugar de como una persona. Pensé en la lectura del testamento, en sus risas, en el cruel comentario de mamá. Se habían mostrado a la perfección. Tu abuelo quería que vieras lo que realmente sentían por ti antes de que tuvieras el poder de cambiar la dinámica. Alexandra continuó. Dijo que necesitabas entender a quién le importabas de verdad y a quién le importaría tu dinero. Y ahora decides cómo usar lo que siempre has tenido. Esa noche, Alexandra me organizó una visita al Monte Carlo Bay Resort. Mientras el gerente general, Claude Dubois, me mostraba mi propiedad, tuve que recordarme constantemente que no era una turista. Yo era el dueño. El resort era magnífico. 300 suites de lujo, 5 restaurantes, un casino rebosante de actividad, un spa que parecía sacado de una película. Todo estaba impecable, rentable y completamente surrealista. La propiedad ha mantenido una ocupación del 94% durante los últimos 3 años, explicó Claude mientras estábamos en la terraza de la suite presidencial. Su abuelo, o mejor dicho, su fideicomiso, ha sido un excelente propietario, muy discreto, pero siempre partidario de las mejoras de calidad. Mi abuelo lo gestionaba a distancia mediante videoconferencias con su equipo asesor. Tenía un conocimiento extraordinario de las operaciones hoteleras para alguien que nunca había trabajado en el sector. Pero sí había trabajado en él. Me di cuenta de que, a través de mí, todas esas conversaciones sobre atención al cliente, sobre cómo hacer que la gente se sienta bienvenida, sobre cómo equilibrar el lujo con la comodidad, él había estado aprendiendo de mi perspectiva, como alguien que entendía lo que la gente común buscaba en experiencias extraordinarias. De vuelta en mi hotel de 5 estrellas esa noche, llamé a mi familia. El grupo de mensajes seguía rebosante de entusiasmo por sus herencias. Marcus había hecho una oferta por un apartamento en Miami. Jennifer planeaba dejar su trabajo y convertirse en una influencer de estilo de vida. Casi me reí. Estaban entusiasmados con los millones mientras yo poseía miles de millones. Pero lo que me impactó no fue el dinero. Fue comprender que mi abuelo me había protegido. Si bien ellos recibieron una gratificación inmediata, él me dio algo mucho más valioso, la oportunidad de descubrir mi propia fuerza antes de necesitarla. Mi teléfono vibró con un mensaje de papá. ¿Qué tal las vacaciones? Espero que no estés gastando demasiado dinero. Miré alrededor de mi suite presidencial, la vista del puerto que se extendía hasta el horizonte, y la botella de champán que costaba más que la cuota mensual de su coche. Es educativo, le respondí. A la mañana siguiente, Alexandra organizó el avión de la empresa para llevarme a Las Vegas. Mientras me acomodaba en los asientos de cuero de un avión que aparentemente era de mi propiedad, pensé en qué quería hacer con este conocimiento. Podría ir a casa y revelarlo todo de inmediato, sorprenderlos con la verdad, hacerlos sentir tontos por subestimarme, o podría ser estratégico. Podría usar lo que mi abuelo me había enseñado a planificar con anticipación. Mientras el avión ascendía en el cielo. Sobre Mónaco, tomé mi decisión. Era hora de jugar al ajedrez. El Belmont Grand Casino and Resort de Las Vegas era aún más impresionante que Mónaco.
47 pisos de oro y cristal reluciente se alzaban desde la franja como un monumento al éxito. Al parecer, mi monumento era Sarah Chen, la administradora de propiedades de Las Vegas, quien me recibió en el aeropuerto con una limusina que habría dejado a mi familia boquiabierta. Fue ágil, profesional y completamente ajena a que estaba hablando con su jefa. Señorita Thompson, dijo mientras nos acomodábamos en los asientos de cuero de la limusina. El representante de su fideicomiso dijo que deseaba una visita completa de la propiedad. Estoy emocionado de mostrarles lo que hemos construido aquí. ¿Cuánto tiempo lleva usted administrando la propiedad? Ya 7 años. Ha sido increíble verlo crecer. Su confianza ha sido el propietario ideal, partidario de la innovación. Pero inteligente en la gestión de riesgos. Mientras recorríamos el complejo, Seba me mostró informes financieros que me dejaron mareado. El piso del casino generó aproximadamente el 60% de los ingresos. El hotel, los restaurantes y los lugares de ocio aportaron el resto. Todo estaba meticulosamente gestionado, era rentable y estaba creciendo. Su fideicomiso ha estado hablando de expansión, mencionó Seba mientras estábamos sentados en la suite del ático que aparentemente era de mi propiedad. Hay interés en adquirir propiedades similares en Dubái y Singapur. ¿En realidad? Intenté sonar casual. ¿Qué tipo de línea de tiempo? Todavía no hay nada concreto, pero la investigación preliminar es prometedora. Su equipo financiero parece tener confianza en la expansión internacional. Mi equipo financiero. Yo tenía un equipo financiero. Esa tarde pasé 3 horas en videollamadas con asesores que nunca había conocido, pero que habían estado administrando mi dinero durante años. Mi contador público, que había estado presentando mis declaraciones de impuestos y manteniendo la ficción legal de que yo era simplemente un profesor que recibía modestas distribuciones de fideicomiso. Mi gestor de inversiones, que hizo crecer mi cartera de cientos de millones a más de 1.000 millones. Mi equipo legal, que había estructurado todo para resistir el escrutinio y proteger mi privacidad. La señorita Thompson, explicó mi asesora principal, su abuelo dejó instrucciones muy específicas sobre cómo manejar su despertar financiero. Él anticipó que usted podría querer hacer algunos movimientos importantes una vez que comprendiera su posición. ¿Qué tipo de movimientos? Pensó que podría interesarle realizar adquisiciones estratégicas, particularmente en mercados en los que tiene conocimiento personal o conexiones familiares. Conexiones familiares. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Esa noche cené con Sarah en el restaurante exclusivo del complejo. Mientras comíamos alimentos que costaban más por bocado de lo que solía gastar en comidas completas, hice preguntas casuales sobre adquisiciones comerciales. Hipotéticamente, dije, si alguien quisiera adquirir una pequeña empresa naviera que vale alrededor de 30 millones, ¿cómo funcionaría eso? Sarah levantó una ceja. 30 millones es poco dinero para un fideicomiso de su tamaño. Podríamos estructurarlo a través de entidades corporativas existentes y completar la adquisición en 30 días. ¿Es esta hipotética compañía naviera interesante por alguna razón? Pensé en la empresa. Le daría a mi familia una oportunidad más para que me vieran como realmente era. Si continuaban subestimándome, bueno, les mostraría exactamente cuánto cuesta la subestimación. De regreso en Portland, me senté en mi pequeño apartamento a revisar informes financieros de propiedades de todo el mundo, mientras mi familia permanecía completamente ajena a en quien me había convertido. El contraste era casi surrealista. Pasé la mañana en una videollamada con mi equipo de adquisiciones de Dubái, discutiendo la compra de un resort que costaría más que la herencia combinada de toda mi familia. Ahora me estaba preparando para cenar en casa de mis padres, donde probablemente me preguntarían si había gastado demasiado dinero en mis vacaciones. La cena familiar fue esta noche, y mamá había pedido específicamente que trajera mi computadora portátil para ayudar con el trabajo administrativo básico relacionado con las herencias de todos. Ella dijo que yo era bueno con las computadoras y que podía ayudar a organizar su planificación financiera. Si supiera qué tipo de planificación financiera he estado haciendo últimamente. Pasé la tarde preparando con mis abogados una oferta preliminar de adquisición para Thompson Maritime. La investigación fue preocupante. La empresa de papá era más vulnerable de lo que me había imaginado.
Había asumido una deuda importante para la expansión de la flota y, aunque el negocio era rentable, tenía escasez de efectivo y estaba sobreapalancado. Un comprador decidido podría forzar una venta con bastante facilidad. Mi teléfono sonó. Sara de Las Vegas. Abril, el análisis de Thompson Maritime está completo. La empresa es exactamente lo que usted describe. Rentable pero con estrés financiero. Nuestra oferta podría resolver sus problemas de flujo de caja de inmediato y al mismo tiempo brindarle una sólida operación de envío regional. ¿Qué tipo de línea de tiempo estamos viendo? Podríamos presentar una oferta la próxima semana, anónima, por supuesto, a través de una de nuestras empresas existentes. Transacción limpia, términos generosos, ninguna conexión obvia contigo. Y si se niegan, honestamente, no pueden permitirse el lujo de negarse. La empresa necesita una inyección de capital en los próximos 6 meses o se verá obligada a vender activos o asumir aún más deuda. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana de mi apartamento hacia el vecindario de mis padres. Una parte de mí se sentía culpable por lo que estaba planeando, pero una parte más grande de mí recordaba cada reunión familiar en la que me habían pasado por alto. Cada uno suponía que yo no era lo suficientemente inteligente para las discusiones de negocios cada vez que me trataban como si fuera un caso de caridad familiar. Cuando llegué a casa de mis padres esa noche, toda la familia ya estaba allí. Marcus estaba navegando por sitios web de automóviles de lujo en su tableta. Jennifer le estaba mostrando a mamá fotos de las ideas de renovación del viñedo de Marta. Papá estaba leyendo noticias financieras, probablemente investigando estrategias de inversión para su ganancia inesperada de $30 millones. Abril, Jennifer llamó cuando me vio. Allí está nuestro pequeño viajero mundial. ¿Cómo estuvo Mónaco? ¿Tomaste muchas fotografías? Fue educativo, dije, acomodándome en mi lugar habitual en la mesa del comedor. Todavía no puedo creer que realmente haya sido, dijo Marcus sin levantar la vista de su tableta. Ese lugar es para gente con mucho dinero. Debe haber sido incómodo estar rodeado de todos esos millonarios. ¿Te adaptas?, respondí suavemente. Papá levantó su copa de vino. Bueno, brindemos por el legado de Robert. Sin duda, proveía bien para la familia. Todos levantaron sus copas excepto yo. Me quedé allí sentado, con las manos juntas, observándolo celebrar herencias que eran una fracción de lo que yo controlaba. Abril, mamá te incitó a tomar un vaso. Estoy bien, gracias. Alguien debería mantener la mente lúcida durante el trabajo administrativo. Buen pensamiento. Papá lo aprobó. Siempre práctico. Son Abril. Mientras discutían sus planes, Marcus comprando autos, Jennifer dejando su trabajo, mamá renovando la propiedad de Napa, me encontré estudiándolos con nuevos ojos. Estas no eran personas malvadas. Eran simplemente personas que nunca me habían visto con claridad y que habían hecho suposiciones basándose en información limitada. La pregunta era ¿qué harían cuando la información cambiara? La compañía naviera va bien, informó papá durante el postre. La inversión de Robert en nuevos buques realmente nos posicionó para el crecimiento. Estamos pensando en ampliar rutas y quizás adquirir competidores más pequeños. ¿Cómo está la situación del flujo de caja?, pregunté casualmente. Papá pareció sorprendido de que le hubiera hecho una pregunta de negocios. Bueno, es manejable. Tenemos algo de deuda por la expansión, pero las proyecciones de ingresos parecen buenas. ¿Qué pasa ahora con los fondos de reserva de capital de trabajo para gastos inesperados? Todo el mundo me miraba fijamente. Abril, dijo mamá riendo. No necesita preocuparse por los detalles comerciales. Esa es la experiencia de tu padre. Solo tengo curiosidad. Mi abuelo siempre decía que el flujo de caja era la métrica más importante para cualquier negocio. Estamos bien, dijo papá, aunque noté que su mandíbula se tensó ligeramente. La empresa es estable, pero había visto los informes financieros. No estaban bien. Sobrevivían mes a mes, con solo perder un cliente importante, estaban a punto de tener problemas serios. Después de cenar, mientras ayudaba a lavar los platos, mi madre me llevó aparte a la cocina. Cariño,
Sé que estás intentando involucrarte, pero no necesitas hacerle preguntas difíciles a tu padre sobre su negocio. No es realmente tu área, casi me reí. No es mi zona. Yo tenía negocios que generaban más ganancias en un mes que las que la empresa de mi padre generaba en un año. Por supuesto, mamá, solo estaba conversando. Lo sé, cariño, pero deja las conversaciones de negocios para la gente de negocios. Bueno. Mientras conducía a casa esa noche, llamé a mi equipo de adquisiciones. Presentar la oferta el lunes por la mañana. Condiciones generosas, plazos rápidos, todo en efectivo. Y si tenían preguntas sobre el comprador, sonreí mientras entraba a mi lugar de estacionamiento. Dígales que los inversores europeos prefieren mantener la privacidad, pero están muy interesados en apoyar a las empresas marítimas estadounidenses. No era exactamente una mentira. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que tu familia subestimó completamente tus habilidades? ¿Cómo te sentiste? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Querrás ver qué pasa cuando la familia de April se dé cuenta con quién están tratando realmente. La oferta llegó un martes por la mañana. Papá me llamó a la escuela durante mi hora de almuerzo, con la voz tensa por el estrés. Abril, sucedió algo inesperado con la empresa. Esta mañana hemos recibido una oferta de compra por parte de un grupo inversor internacional que surgió de la nada. Puse mi voz más preocupada. ¿Eso es bueno o malo? No sé. Es una muy buena oferta. Casi demasiado bueno. Puedo escuchar el movimiento de papeles, pero no entiendo por qué nos quieren. No somos tan grandes en el gran esquema de las cosas. ¿Qué dice tu abogado? Eso es lo que quieren. Una respuesta para el viernes. Los inversores profesionales no suelen trabajar con plazos tan ajustados, a menos que sean serios. Tal vez ellos vean un potencial que tú no ves, sugerí inocentemente. Tal vez. Mira, ¿puedes venir a cenar el jueves? Quiero que toda la familia discuta esto junta. Siempre has sido bueno con los detalles y me vendría bien otra perspectiva. Otra perspectiva. Ojalá supiera de quién es la perspectiva que realmente está pidiendo. La cena del jueves fue completamente diferente a la semana anterior. El ambiente estaba concentrado, casi tenso. Papá había esparcido documentos financieros sobre la mesa del comedor como si estuviera planeando una campaña militar. La oferta es de 45 millones, anunció papá mientras nos reuníamos a su alrededor. Esto supone un 30% más que el valor contable de la empresa. Marcus levantó la vista de su teléfono. ¿45 millones? Eso es una locura. Tómalo. No es tan sencillo, respondió papá. Si vendo la empresa, ¿qué hago entonces? Ha sido mi vida durante 30 años. Te jubilas. Jennifer sugirió viajar, relajarse y disfrutar del dinero. Tengo 58 años, soy demasiado joven para jubilarme, demasiado viejo para empezar de nuevo en una nueva industria. Estudié cuidadosamente los documentos de oferta, asegurándome de que mi expresión mostrara la preocupación apropiada en lugar de la satisfacción que sentía. Los términos eran exactamente los que les había indicado, lo suficientemente generosos para tentarlos. Estructurado para resolver sus problemas de flujo de caja, pero no tan excesivo como para levantar sospechas. ¿Quién es esta empresa?, pregunté señalando el membrete. Neptuno International Holdings. Empresa de inversión con sede en Suiza. Papá dijo muy legítimo según nuestra investigación. Se especializan en adquisiciones marítimas y logísticas. ¿Cuál es su cronograma para la integración, las políticas de retención de empleados y los cambios en la estructura de gestión? Continué leyendo los términos detallados. Todo el mundo me miró de nuevo. Abril, dijo mamá lentamente. Estas son preguntas muy específicas para alguien que no trabaja en el mundo de los negocios. El abuelo siempre hablaba de leer la letra pequeña. Respondí sin levantar la vista de los documentos. Estos términos son realmente bastante buenos. Ofrecen retener a todos los empleados actuales durante al menos 3 años, mantener la estructura de gestión actual y preservar la independencia operativa. ¿Cómo saber qué constituye un buen término?, Marcus preguntó con sospecha. Me encogí de hombros.
A veces leo noticias financieras. La estrategia empresarial es interesante cuando se piensa en ella analíticamente. Papá me estaba estudiando con una nueva expresión. Abril, estás haciendo mejores preguntas que las que hizo mi abogado comercial. Tal vez heredé más del sentido comercial de mi abuelo de lo que nadie se imaginaba. La conversación continuó durante otra hora, pero pude ver que la determinación de papá flaqueaba. Quería que alguien le dijera que no vendiera para validar su apego emocional a la empresa que había construido, pero la oferta era demasiado buena. Las condiciones son demasiado atractivas, el alivio financiero demasiado necesario. Creo que tengo que aceptarlo, dijo finalmente. Es demasiado dinero para dejarlo pasar. Y honestamente, el estrés de administrar el flujo de efectivo me ha mantenido despierto por las noches. ¿Estás seguro?, mamá preguntó. La oferta vence el viernes a las 5 de la tarde. Si no lo aprovecho, puede que nunca vuelva a haber una oportunidad como esta. Después de cenar, me quedé en la cocina ayudando a mamá con los platos mientras los demás se trasladaban a la sala de estar. Tu padre parece aliviado, observó mamá. Creo que el negocio ha sido más estresante de lo que él dejaba ver. A veces vender en el momento adecuado es la decisión comercial más inteligente, respondí con cuidado, secando una copa de vino. Fuiste muy perspicaz esta noche al hacer esas preguntas. Pensamiento empresarial muy maduro. Quizás deberías considerar un cambio de carrera eventualmente. Casi dejo caer el vaso. ¿Crees que podría trabajar en el negocio? Bueno, no inmediatamente, pero tal vez algún día. Siempre has sido inteligente, April. Quizás demasiado inteligente para la educación primaria. Demasiado inteligente para enseñar. Esto viene de la mujer que se rió de mi herencia hace 2 semanas. Lo pensaré, dije neutralmente. Viernes por la tarde a las 16:47 horas. Papá firmó los papeles. A las 5:15 de la tarde, poseía $45 millones y ya no era dueño de Thompson Maritime. A las 5:30 de la tarde ya era dueño de la empresa que mi padre acababa de venderme. Celebré tranquilamente en mi apartamento mientras Sarah llamaba desde Las Vegas para confirmar que la transacción se había completado sin problemas. Ya está todo el papeleo, informó. Thompson Maritime ahora es una subsidiaria de Neptune International Holdings, que está controlada por su fideicomiso. ¿Cuáles son sus planes operativos? Mantenga todo exactamente como está. Dije, mismos empleados, misma dirección, mismas operaciones diarias. No quiero que nada cambie desde una perspectiva externa. Y el antiguo propietario no necesita saber quién es el comprador final. Aún no. Comprendido. ¿Algo más? Miré desde la ventana de mi apartamento hacia el barrio de mis padres. En realidad, sí. Quiero empezar a buscar propiedades residenciales en Portland. Algo significativo. ¿Qué tan significativo? El tipo de casa que deja huella. A la mañana siguiente, papá llamó para invitar a la familia a un almuerzo de celebración. Deberíamos brindar por los nuevos comienzos, dijo. Esto se siente como el comienzo de un nuevo capítulo. Nuevos comienzos, acepté. Me gusta el sonido de eso. Mientras me preparaba para el almuerzo, me sorprendí sonriendo en el espejo. Papá pensó que había vendido su empresa a inversores extranjeros sin rostro. No tenía idea de que en realidad se lo había vendido a su hija, la hija que había subestimado durante 26 años, la hija que apenas estaba comenzando. ¿Qué crees que pasará a continuación? ¿April revelará su verdadera identidad o tiene planes más grandes? Deja tus predicciones en los comentarios a continuación. El almuerzo de celebración fue en el club de campo del que papá había sido miembro durante 15 años. Mientras estábamos sentados en su mejor mesa con champán fluyendo, me sentí como si estuviera viendo una obra de teatro cuyo final yo conocía, pero los otros actores no. Por las decisiones empresariales inteligentes, brindó papá levantando su copa. Y en cuanto al legado de Robert, él siempre dijo que el negocio del transporte marítimo evolucionaría. Y tal vez esta venta demuestre que tenía razón. Al abuelo, añadí en voz baja. Por enseñarnos a reconocer oportunidades. Todos bebieron por eso.
aunque noté que la expresión de papá se volvió pensativa. Sabes, dijo lentamente. Tu abuelo siempre me empujó a pensar en grande, a expandirme internacionalmente. Dijo que el transporte marítimo regional era demasiado limitante. Tal vez vender a estos inversores internacionales era exactamente lo que él hubiera querido. Marcus ya estaba planeando los gastos inesperados de papá. Deberías comprar un yate, papá. Algo agradable para las aguas de Florida. O podrías reinvertir sabiamente, sugerí casualmente. Los mercados inmobiliarios están fuertes en estos momentos. Los valores de las propiedades en buenas ubicaciones tienden a apreciarse consistentemente. Jennifer se rió. Escuche a April dando consejos de inversión. A continuación nos hablará sobre el market timing y la diversificación de cartera. Quizás sepa algo sobre estrategia de inversión, dije con una pequeña sonrisa. La conversación fluía a mi alrededor, pero yo solo escuchaba a medias. Mi teléfono había estado vibrando toda la mañana con actualizaciones de administradores de propiedades en 3 continentes. La adquisición del complejo turístico de Singapur avanzaba antes de lo previsto. La cartera de inmuebles comerciales de Londres se había revalorizado un 12% en 6 meses. Mi patrimonio neto se acercaba a los 1.300 millones de dólares. Mientras tanto, mi familia estaba celebrando la ganancia inesperada de 45 millones de dólares de papá. Después del almuerzo, pasé por las oficinas de Thompson Maritime, mi compañía naviera actual, aunque nadie lo sabía todavía. Aparqué al otro lado de la calle y observé a los empleados entrar y salir. Personas que ahora trabajan para mí sin saberlo. Mi teléfono sonó. Alexandra, ¿cómo te sientes ante tu primera gran adquisición? ¿Satisfecho? Lo admití. Pensé que podría sentirme culpable, pero sobre todo me siento reivindicado. ¿No te arrepientes del secretismo? Ninguno. Si supieran que yo soy el comprado. ¿Exigirían un trato especial o asumirían que simplemente estoy jugando con dinero heredado? De esta manera, deben respetar la decisión empresarial por sus propios méritos. ¿Y tu próximo movimiento? Miré el edificio en el que papá había trabajado durante 30 años, el negocio que había construido con la guía de su abuelo, la compañía que ahora formaba parte de mis inversiones internacionales. Creo que es hora de acelerar las cosas. Quiero comprar una casa. ¿Alguna casa en particular? La casa más grande e impresionante de Portland, algo que hace que la gente se haga preguntas. Alexandra se rió entre dientes. ¿Estás listo para mejorar tu perfil? ¿Te sientes listo para dejar de esconderte? Esa tarde, me puse en contacto con Patricia Wells, la principal agente inmobiliaria de lujo de Portland. Cuando le dije mi rango de presupuesto, toda su actitud cambió de profesionalismo educado a atención concentrada. Señorita Thompson, ¿puedo preguntarle en qué área trabaja? Inversiones internacionales en negocios, bienes raíces y hotelería. ¿Y estás buscando mudarte a Portland de forma permanente? Estoy considerándolo, tengo conexiones familiares aquí. Pasamos la tarde recorriendo propiedades que cuestan más que el barrio de mis padres. Propiedades de 10 millones de dólares con cines en casa y vendedores de vinos, mansiones de 12 millones de dólares con casas de huéspedes más grandes que la mayoría de las casas familiares, un complejo de 15 millones de dólares con su propio lago privado. Esta es nuestra joya de la corona, dijo Patricia cuando llegamos a la última propiedad. La finca de Westfield, 18 millones de dólares, pero la ubicación y las vistas son inigualables. La casa era impresionante. Situada en 8 hectáreas con vistas a la ciudad, era el tipo de propiedad que aparecía en revistas de arquitectura. Mientras recorríamos los terrenos, me di cuenta de que se podía ver todo el barrio de mis padres desde las ventanas del dormitorio principal. Perfecto. Me la llevo, dije. Patricia casi deja caer su tableta. Lo siento. La finca de Westfield. Quiero hacer una oferta. No quiere pensarlo. Hablar de financiación. Revisar ventas comparables. Compra al contado. Precio total de venta. Cierre en 2 semanas. Patricia me miró como si hubiera hablado en otro idioma. Señorita Thompson, esta es una propiedad de 18 millones de dólares.
Sí, sé contar. Saqué mi teléfono y llamé a David, mi asesor financiero. David, necesito que transfieras $18 millones para la compra de una propiedad. Mientras le daba a David las instrucciones para la transferencia, Patricia se quedó allí con la boca abierta. Casi podía verla recalculando todo lo que creía saber sobre mí. Después de colgar, encontró su voz. Señorita Thompson, ¿puedo preguntarle a qué se dedica exactamente en el mundo de los negocios internacionales? Soy dueña de cosas, dije simplemente. Hoteles, casinos, navieras, ese tipo de cosas. Hoteles y casinos, entre otras inversiones. Esa noche, cené con mis padres en su modesta cocina mientras mi teléfono confirmaba la transferencia bancaria de una casa que valía más que sus sueños de herencia más descabellados. ¿Qué tal tu día, cariño?, preguntó mamá. Productivo, dije. Analicé algunas opciones inmobiliarias. Pensando en cambiar de apartamento. Algo así. Papá leía noticias de negocios en su tableta, aún procesando la venta de su empresa. ¿Sabes qué es interesante? La firma que compró Thompson Maritime ha estado adquiriendo navieras por toda la costa oeste. No fue una compra al azar. Formaba parte de una estrategia de consolidación más amplia. Mantuve una expresión neutral. Quizás vean oportunidades en el sector marítimo que otros pasan por alto. Quizás. Pero me pregunto si vendí demasiado barato. Si están construyendo una red regional, quizás mi empresa valía más de lo que pensaba. Conseguiste un precio excelente. Papá, no me secundes. Supongo que fue una buena decisión de negocios. Supongo que solo hizo una pausa. Tu abuelo siempre decía que la consolidación era inevitable en los envíos. Quizás estos inversores extranjeros sean los que la están impulsando. Si tan solo supiera que la nieta de su padre era la inversionista extranjera. Mi teléfono vibró con un mensaje de Patricia. Había recibido una transferencia. Felicidades por tu nueva propiedad. Sonreí y guardé el teléfono. Mañana empezaría a mudarme a la casa más cara de Portland. Era hora de dejar de ser invisible. El día de la mudanza llegó exactamente 2 semanas después. Había contratado a la empresa de mudanzas más cara de Portland, de esas que reubicaban a ejecutivos tecnológicos y famosos. Mientras los camiones llegaban a mi nueva propiedad, llamé a mamá. Me mudo hoy. Oh, qué bien, cariño. ¿Encontraste un apartamento más grande? Algo así. Deberías venir a verlo. Por supuesto. Después de que tu padre termine su conferencia telefónica, iremos en coche. ¿Cuál es la dirección? Le di la dirección de la propiedad de Westfield, colgué y esperé. La propiedad se veía aún más impresionante con los profesionales de la mudanza que llevaban los muebles que había pedido a Milán, obras de arte que había adquirido en Londres, y los pocos objetos personales que conservaba de mi antigua vida. Me encontraba en la entrada circular, dirigiendo la colocación de una escultura que costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente. Cuando sonó mi teléfono, papá, April, su voz era extraña, tensa. ¿Le diste a tu madre la dirección equivocada? No. ¿Por qué? Porque está frente a la finca de Westfield. Ya sabes, la mansión de $18 millones que acaba de venderse a un comprador misterioso. Sonreí al verme reflejada en los enormes ventanales. No estoy frente a ella, papá. Estoy dentro. Silencio. April, eso no tiene gracia. No bromeo. Más silencio. Luego, subimos por la entrada. Observé desde el gran vestíbulo como el modesto Toyota de mis padres se detenía detrás de un camión de mudanzas que costaba más que su coche. A través de los altos ventanales, los vi sentados en su vehículo, mirando la casa como si fuera a desaparecer si se movían demasiado rápido. Cuando por fin salieron del coche, se acercaron a la puerta principal como en un sueño. La abrí y esperaron. April. La voz de mamá era apenas un susurro. Hola, mamá. Papá, bienvenidos a mi nuevo hogar. Entraron lentamente, admirando los pisos de mármol, la lámpara de araña de cristal, la escalera que subía al segundo piso como si fuera de un palacio.
April, dijo papá con cuidado. ¿Cómo compraste esta casa exactamente? Hice una oferta, aceptaron. Una oferta de $18 millones. En realidad, $19 millones. Hubo una guerra de ofertas. Mamá agarró el brazo de papá para sostenerse. Cariño, esto no es posible. Eres un profesor. Los profesores no compran casas como esta. Es profesor, corregí. Renuncié ayer. Los guié por la casa, observando sus rostros mientras recorríamos habitaciones más grandes que todo el primer piso. La cocina con encimeras de mármol italiano importado. La biblioteca con ventanales que daban a la ciudad desde el suelo hasta el techo. El vendedor de vinos abastecido con botellas que costaban más que la cuota mensual de su hipoteca. April, dijo papá mientras estábamos en el dormitorio principal contemplando la vista que incluía su barrio a lo lejos. Tienes que explicar esto ahora mismo. ¿Explicar qué? ¿Cómo compraste esta casa? ¿De dónde salió el dinero? ¿Qué está pasando realmente? Me acerqué a la ventana y miré la ciudad que se extendía bajo nosotros. Desde aquí arriba, sus problemas parecían insignificantes. ¿Recuerdan el sobre del abuelo? La carta. April, una carta no explica esta casa. Me giré para mirarlos. No era solo una carta. ¿Entonces qué era? Un billete de avión a Mónaco y la notificación de que mi fideicomiso se había activado. Me miraron con la mirada perdida. Mi abuelo creó un fideicomiso para mí cuando tenía 16 años. Soy multimillonario desde que cumplí 26 años, el mes pasado. Papá se dejó caer pesadamente en el borde de la cama. Eso es imposible. Mi abuelo compró propiedades por todo el mundo y las puso a mi nombre a través del fideicomiso. Tengo casinos en Mónaco y Las Vegas, hoteles en Londres y Singapur, inmuebles comerciales en 3 continentes. El sobre del que todos se rieron me hizo lo suficientemente rico como para comprar lo que quisiera. Multimillonario, susurró mamá. $1.300 millones. De hecho, al cierre del mercado de ayer. El silencio se prolongó eternamente. Por fin, papá encontró la voz. Si esto es cierto, si de verdad tienes esa cantidad de dinero, ¿por qué no nos lo dijiste? Casi me río. Te cuento cuando, durante la lectura del testamento, todos se reían de mi sobre. Cuando mamá hizo ese comentario cruel sobre que mi abuelo no me quería. Cuando me pediste que te ayudara con tareas administrativas básicas porque se me daban bien las computadoras. No queríamos decir que sí, tú sí. Mi voz era tranquila, pero podía sentir años de dolor cristalizándose en algo más duro. Hablabas en serio. Pensabas que yo era sobrante. El que no importaba. El que no recibió nada mientras todos los demás recibían millones. April, ¿qué nos disculpa? Por mostrarme exactamente quién eres. Por demostrar que solo valoras a las personas por sus cuentas bancarias. Papá se puso de pie. Sus instintos de hombre de negocios finalmente se activaron. Bien, hablemos de esto racionalmente. Si tienes esta cantidad de riqueza, hay consideraciones familiares, implicaciones fiscales, estructuras fiduciarias. Deberíamos hablar sobre cómo manejar esto responsablemente. Y ahí estaba, la verdadera razón de su repentina preocupación. De hecho, papá, hay algo que deberíamos hablar. Saqué mi teléfono y abrí un correo electrónico. Adquirí algo recientemente que podría interesarte. ¿Qué? Thomson Maritime, Neptune International Holdings, la firma de inversión extranjera que compró tu empresa. Esa es mi empresa fantasma. Compré tu negocio naviero. Su rostro palideció. Compraste mi empresa por $45 millones, lo cual fue bastante generoso considerando la carga de deuda y los problemas de flujo de caja. ¿Por qué lo harías? Porque podía. Porque quería. Porque la vendiste sin siquiera preguntarte si alguien de la familia, April, dijo mamá desesperada. Esto es una locura. No puedes comprar la empresa de tu padre sin más. Yo sí, y lo hice. Ahora es mía. Completamente.
El rostro de papá recorrió emociones que nunca antes había visto. Conmoción, ira, confusión y algo que parecía miedo. Devuélvemela, dijo finalmente. Lo siento. La empresa, véndela de nuevo. Negué con la cabeza. No está en venta. April, esa empresa es el trabajo de mi vida. Fue el trabajo de tu vida. Ahora es mi inversión empresarial. Me dirijo a la puerta. Creo que ambos deberían irse a casa y procesar esto. Podemos hablar más cuando estén listos para tener una conversación real. No nos iremos hasta que expliques cómo vas a solucionar esto. Me detuve y me volví hacia ellos. ¿Arreglar qué? Compré una empresa a un vendedor dispuesto a venderla por encima del precio de mercado. Me mudé a una casa que pagué al contado. Estoy exactamente donde se supone que debo estar. April. La voz de papá se quebró un poco. Por favor. Por un momento, al mirarlo a la cara, sentí un destello de la antigua April. La que quería la felicidad de todos, que odiaba los conflictos, que habría hecho cualquier cosa por arreglar las cosas. Pero entonces recordé las risas durante la lectura del testamento, los comentarios desdeñosos, la suposición de que no valía nada. Los veré pronto, dije con dulzura. Cuando estén listos para tratarme como familia en lugar de como si fueran empleados. Después de que se fueran, me quedé solo en mi magnífica casa, contemplando la vista que costó $19 millones. Mi teléfono vibraba con felicitaciones de administradores de propiedades, actualizaciones de asesores financieros y solicitudes de reuniones de contactos comerciales. Pero por primera vez desde que abrí el sobre del abuelo, me sentí completamente solo. Y, sorprendentemente, me sentí perfectamente bien. 3 días después, Marcus llamó. Su voz estaba tensa por la ira y algo que podría haber sido pánico. ¿Qué demonios está pasando, April? Buenos días a ti también, Marcus. No te hagas el tonto. Mamá y papá me lo contaron todo sobre la casa, sobre las empresas, sobre tu compra del negocio de papá. Hay algo de eso, ¿verdad? Estaba sentada en mi terraza tomando un café que costaba más por libra de lo que Marcus ganaba en una semana, contemplando una vista que todavía me dejaba sin aliento cada mañana. ¿De qué parte preguntas? De toda. ¿De verdad eres un multimillonario secreto? Ya no soy un secreto. Esto es una locura. ¿Cómo es posible? Mi abuelo me quería más de lo que creías. Mentiras. Te dejó un sobre como todos vimos. Me dejó un imperio. El sobre era solo la notificación. Hubo una larga pausa. April, tenemos que tener una reunión familiar. Todos. Esta noche tuvimos una reunión familiar. Se llamaba la lectura del testamento. ¿Recuerdan cuando todos pensaban que mi herencia era divertidísima? Eso fue antes de que lo supiéramos. Antes de que supieran que tenía dinero. Es interesante cómo eso lo cambia todo. April, vamos. Somos familia, ¿verdad? Porque durante 26 años, la familia significó que tú tenías el foco y yo fui ignorado. ¿Qué ha cambiado además de mi patrimonio neto? Todo ha cambiado. No puedes simplemente comprar la empresa de papá y mudarte a una mansión. ¿Y esperar que hagamos qué, Marcus? Que me tratemos con respeto, que me incluyamos en las decisiones. Que dejemos de asumir que no valgo nada. Dejé mi taza de café. Ya no espero nada de ti. He aprendido a no hacerlo. Bien. ¿Quieres jugar duro? Llamaré a nuestros abogados. Si el abuelo te dejó todo este dinero mediante algún tipo de fraude o maltrato a ancianos. De hecho, me reí. Marcus, tengo el mejor equipo legal que se puede comprar. Ya han revisado cada aspecto de la estructura del fideicomiso. ¿De verdad quieres pasar los próximos 5 años en batallas judiciales que no puedes permitirte ganar? No lo harías. Inténtalo. Colgó. 1 hora después, Jennifer llamó, luego mamá otra vez, luego papá. Todas las variaciones de la misma conversación, conmoción, ira, exigencias de explicaciones, amenazas de acciones legales y, finalmente, solicitudes a regañadientes de reuniones familiares.
Los ignoré a todos y pasé la tarde visitando propiedades comerciales con Patricia. Si iba a vivir en Portland permanentemente, también podría hacer algunas inversiones locales. Esa noche, estaba en mi bodega seleccionando una botella para. Estaba cenando cuando sonó el sistema de seguridad. La cámara de la puerta principal los mostró a los 4, mamá, papá, Marcus y Jennifer, de pie en mi entrada como si fueran una especie de escuadrón de intervención. Apreté el intercomunicador. ¿Puedo ayudarte? April, soy tu familia. La voz de mamá sonó por el altavoz. Necesitamos hablar. ¿Has pedido cita? April, no seas ridícula. Somos tu familia. La familia que se rió de mí me despidió y me amenazó con demandarme hoy. Esa familia, por favor. La voz de papá ahora. Déjanos entrar. Podemos resolver esto. Lo consideré. Una parte de mí, la vieja parte que siempre había ansiado su aprobación, quería abrir las puertas e intentar arreglarlo todo. Pero la nueva parte, la parte que había aprendido su propio valor, lo sabía mejor. Te propongo un trato. Dije finalmente, puedes entrar, pero lo haremos a mi manera. Escucha sin interrumpir. No hagas exigencias, no me amenazas y reconoces que todo lo que poseo lo hago legítimamente a través de un fideicomiso que estableció mi abuelo. Silencio. Si no, puedes irte a casa y hablaremos cuando estés lista para ser civilizada. Más silencio, entonces, papá. De acuerdo. Como quieras. Abrí las puertas y esperé en el vestíbulo mientras conducían por la entrada circular. Cuando entraron por mi puerta principal, pude ver que intentaban no mirar la lámpara de araña, los suelos de mármol, la escalera que parecía de palacio. Los llevé a la sala de estar, donde los ventanales del suelo al techo ofrecían una vista de las luces de la ciudad que empezaban a centellear en la oscuridad de la noche. Tomé la silla que daba al centro comercial mientras se acomodaban en el sofá como acusados esperando sentencia. Entonces, dije, cruzando las piernas y recostándome. ¿De qué querías hablar? Papá se aclaró la garganta. April, te debemos una disculpa. ¿Por qué? Específicamente, por no entender la situación con tu herencia. Por no darte cuenta de lo que Robert hizo por ti. No es por eso por lo que tienes que disculparte. ¿Qué quieres decir? Tú. Disculpándote por equivocarte con mi herencia. No te estás disculpando por tratarme mal. Mamá se inclinó hacia adelante. Cariño, nunca te tratamos mal. Te amamos, ¿verdad? Porque amor no es lo que sentí durante esa lectura de testamento. Amor no es pedirme que haga trabajo administrativo mientras tú planeabas cómo gastar millones. Amor no es reírse cuando alguien sugiere que al abuelo no le importo. Nos quedamos impactados. Jennifer dijo a la defensiva. No lo manejamos bien. Lo manejaste exactamente como siempre manejas las cosas que me involucran. Asumiste que yo era menos importante, menos capaz, menos merecedora. Marcus había estado callado, pero ahora habló. Vale, está bien. La cagamos. Lo sentimos. Pero April, compraste la empresa de papá. Ese no es un comportamiento familiar normal. Un comportamiento familiar normal habría sido preguntarme si quería involucrarme antes de vendérsela a extraños. Un comportamiento familiar normal habría sido incluirme en las discusiones sobre el legado del abuelo. Un comportamiento familiar normal habría sido tratarme como si importara. ¿Entonces esto es venganza?, preguntó papá. No, estos son negocios. Me levanté y caminé hacia la ventana, contemplando la vista que se extendía kilómetros. Compré una empresa rentable a un vendedor dispuesto a un precio justo. Me mudé a una casa que podía permitirme. Estoy viviendo mi vida a mi manera por primera vez. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó mamá en voz baja. Me giré para mirarlos. Quiero que entiendan que April, la nieta olvidada, ya no existe. April, la empresaria multimillonaria, sí. Y no necesita su aprobación, su permiso ni su aceptación. April, dijo papá desesperado. Necesito recuperar esa empresa. Es mi legado. Todo por lo que he trabajado. Entonces no deberías haberla vendido.
No sabía que te interesaba. Nunca lo pediste. La sala se quedó en silencio. Afuera, Portland se extendía ante nosotros como un mapa de infinitas posibilidades. Dentro, mi familia, sentada, con la incómoda comprensión de que la dinámica de poder había cambiado de forma permanente e irreversible. Hay una cosa, dije finalmente. Todos levantaron la vista esperanzados. Quiero un reconocimiento público, todos ustedes, por cómo me trataron en la lectura del testamento. Por las suposiciones que hiciste, por la falta de respeto que mostraste. Un reconocimiento público, pidió Jennifer. Publicaciones en redes sociales, periódico local si es necesario. Donde quiera que anunciaras tus propias herencias, quiero que reconozcas que te equivocaste con la mía. Es humillante, dijo Marcus. Bien. Ahora sabes cómo me sentí. ¿Y si hacemos esto?, preguntó papá con cuidado. ¿Considerarías venderme la empresa de nuevo? Sonreí, pero no había calidez en mi sonrisa. Lo consideraré. No era una promesa. Ni siquiera un tal vez, pero era esperanza. Y a veces la esperanza es la moneda más poderosa de todas. Una semana después, comenzaron a aparecer los reconocimientos públicos. El de papá se publicó en la sección de negocios del Oregonian. David Thompson reconoce que subestimó significativamente la perspicacia empresarial y la herencia de su hija April. La señorita Thompson ha demostrado ser una inversionista y empresaria sofisticada, y lamento profundamente cualquier comentario despectivo que haya hecho sobre su capacidades. La publicación de mamá en Facebook fue más personal, pero igualmente pública. Quiero disculparme con mi hija, April, por los comentarios que hice que la sugirieron. A mi abuelo no le importaba. Estaba completamente equivocado, y lamento el dolor que mis palabras causaron. April es una empresaria consumada que merece respeto y reconocimiento. Las publicaciones de Instagram de Marcus y Jennifer fueron más breves, pero aún así reconocieron satisfactoriamente que me habían juzgado mal. La publicación generó mucha atención. Los periodistas económicos locales comenzaron a hacer preguntas sobre la misteriosa April Thompson, quien aparentemente había surgido de la nada como una figura importante. Mi teléfono sonaba constantemente con solicitudes de entrevistas, que rechacé cortésmente. En cuanto a Thompson Maritime, sorprendí a todos al mantener a papá como gerente general. La misma oficina, las mismas responsabilidades, las mismas operaciones diarias. La única diferencia era que ahora reportaba a una empresa de gestión que reportaba a un holding que, en última instancia, yo controlaba. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Pero la verdadera sorpresa llegó 6 meses después, en una reunión familiar a la que había accedido a asistir en casa de mamá y papá. El ambiente era diferente, más respetuoso, más cuidadoso, pero también más genuino que en años. April, dijo papá durante el postre, tengo algo que decirte. Sobre la empresa. Levanté la vista de mi copa de vino. ¿Qué tal? La nueva estructura de propiedad. Ha sido increíble. Tener acceso a capital, formar parte de una red de envíos más grande, no tener que preocuparme por el pago de la deuda. Me ha permitido concentrarme en lo que mejor hago en lugar de un estrés financiero constante. Los empleados también parecen más felices. Observé que tienen seguridad laboral, mejores beneficios y claras oportunidades de crecimiento. Debería haber vendido hace años, pero era demasiado orgulloso para admitir que me había superado. Mamá observaba atentamente la conversación. April, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Cuando compraste la empresa, ¿lo hiciste para perjudicar a tu padre o para ayudarlo? Consideré ambas preguntas. Honestamente, quería que entendiera lo que se sentía al tomar decisiones importantes sin su opinión. Pero tampoco soportaba la idea de que todos esos empleados perdieran sus trabajos si la empresa quebraba. Y ahora solo son negocios. Buenos negocios, al parecer. Marcus, que había estado más callado de lo habitual toda la noche, finalmente habló. April, necesito preguntarte algo, y quiero una respuesta directa. Respuesta. Bien. ¿Eres feliz? O sea, realmente feliz con todo este dinero, poder y esta nueva vida.
Lo pensé. Estoy contento. Por primera vez en mi vida, estoy exactamente donde quiero estar, haciendo exactamente lo que quiero con gente que me ve tal como soy. ¿Y a nosotros?, Jennifer preguntó, ¿dónde encajamos en tu nueva vida? Eso depende de ti, dije simplemente. No soy la misma persona que se sentaba a esta mesa hace 6 meses esperando tu aprobación. Ya no necesito caerte bien, pero me gustaría tener una relación real contigo si te interesa conocerme de verdad. Papá se inclinó hacia adelante. April, sé que no tengo derecho a preguntarte esto, pero ¿podrías enseñarme sobre negocios? ¿A pensar estratégicamente como tu abuelo? Llevo 30 años dirigiendo una empresa, pero al ver cómo lo has manejado todo, me di cuenta de que nunca entendí nada de negocios. Sonreí, y esta vez fue sincero. Me gustaría eso, papá. Más tarde esa noche, mientras conducía de regreso a mi finca en las colinas, llamé a Alexander. ¿Cómo te sientes con tu nueva dinámica familiar? Diferente. Mejor, creo. Más honesta, sin duda. ¿Y personalmente, estás contenta con las decisiones que has tomado? Entré en mi entrada circular y miré hacia arriba, a la casa que había iniciado toda esta transformación. Estoy orgullosa de quien me he convertido. Hace 6 meses, era invisible. Ahora, soy exactamente quien siempre debí ser. Tu abuelo también estaría orgulloso. Espero que sí. Creo que apreciaría especialmente la metáfora del ajedrez. A veces hay que sacrificar piezas para ganar la partida. ¿Y has ganado? Miré mi reflejo en el retrovisor. La misma cara, pero de alguna manera completamente diferente, más fuerte, más segura, más genuinamente yo misma que nunca. He ganado algo mejor que la partida, dije. Me he ganado a mí misma. Después de colgar, me senté en el coche un momento, contemplando las luces de la ciudad. Mañana tenía una reunión de la junta directiva de mi resort en Singapur, una conferencia telefónica con mi inmobiliaria en Londres. Equipo y almuerzo con un posible socio comercial que quería hablar sobre oportunidades en Dubái. Pero esa noche, yo era simplemente April Thompson, empresaria multimillonaria, sentada en la entrada de su casa de $19 millones, finalmente cómoda consigo misma. Me había llevado 26 años y una herencia cuidadosamente planificada llegar hasta aquí. Pero cada momento difícil había valido la pena. Un año después, estaba en la cubierta de mi yate, el Legacy, contemplando el horizonte de Portland mientras navegábamos por el río Columbia. El barco no era el más grande del puerto deportivo, pero era perfecto para lo que necesitaba, un lugar para recibir a socios, organizar reuniones familiares y, a veces, simplemente escapar de la complejidad de gestionar un imperio multimillonario. El año pasado había sido transformador de maneras que nunca imaginé. El reconocimiento público de mi familia me había abierto puertas que no esperaba. La comunidad empresarial de Portland me había acogido como una figura importante, lo que me había abierto oportunidades de inversión que nunca había imaginado. Ahora poseía una participación mayoritaria en la cadena hotelera más grande de la ciudad, 3 desarrollos residenciales y una empresa tecnológica especializada en logística marítima. Mi patrimonio neto había crecido a casi $2.000 millones. Pero lo más importante, me había convertido en alguien a quien respetaba de verdad. El Lieg atracó en el puerto donde me esperaba mi yacht, otro lujo práctico que había comprado simplemente porque lo quería y podía permitírmelo. Esa noche, cené con toda la familia en mi casa. Se había convertido en una tradición mensual, estas reuniones donde de verdad hablábamos entre nosotros en lugar de actuar para el otro. ¿Cómo van las cosas en la naviera?, le pregunté a papá mientras nos sentábamos alrededor de la mesa del comedor. Increíble. La integración con sus otras propiedades marítimas ha abierto rutas a las que nunca antes habríamos podido acceder. De hecho, estamos pujando por algunos contratos internacionales que habrían sido imposibles con la antigua estructura. Y los empleados están felices, seguros. Saben que ahora forman parte de algo más grande. Mamá dejó su copa de vino y me miró pensativa. April, ¿puedo preguntarte algo que me he estado preguntando durante meses? Por supuesto. ¿Nos perdonas? ¿De verdad? ¿Nos perdonas? No solo nos toleras porque somos familia.
Consideré la pregunta detenidamente. He aceptado quién eres. Eres, y entiendo por qué actuaste como lo hiciste. No fuiste maliciosa. Simplemente ignoraste posibilidades que nunca habías considerado. Eso no responde realmente a la pregunta. El perdón asume que me hiciste algo, pero en realidad, hiciste algo por mí. Tu despido me obligó a encontrar mi propia fuerza. Tus suposiciones me ayudaron a descubrir mi propio valor. Si hubieras visto mi potencial desde el principio, tal vez nunca lo habría aprendido yo misma. Jennifer se inclinó hacia adelante. Así que estás agradecida de que te hayamos tratado mal. Estoy agradecida por el viaje que inició. El abuelo podría haberme dejado dinero directamente, pero en cambio, me dio algo mucho más valioso, la oportunidad de descubrir quién era realmente antes de que el dinero cambiara la forma en que la gente me veía. Marcus, que había estado callado durante la mayor parte de la cena, finalmente habló. April, necesito decirte algo. ¿Qué es eso? He estado pensando en lo que dijiste sobre ganarte el respeto en lugar de esperarlo. Y me di cuenta de que en realidad nunca he ganado nada en mi vida. Todo lo que tengo proviene de la herencia o de las conexiones familiares. ¿Qué son? ¿Qué piensas hacer al respecto? Quiero trabajar. Trabajar de verdad. No solo presentarme a un trabajo que papá me consiguiera. ¿Considerarías darme una oportunidad en una de tus empresas? Empezando desde abajo, abriéndome camino hacia arriba, observé su rostro, buscando señales de derecho o expectativas. En cambio, vi algo que nunca había visto. Humildad genuina. Lo consideraría, pero empezarías en la sala de correo, literalmente. Y te tratarían exactamente como a cualquier otro empleado de nivel básico. Eso es todo lo que pido. Después de cenar, salí a la terraza con papá. La ciudad se extendía bajo nosotros. Millones de luces representando millones de vidas, millones de sueños. Abril, dijo en voz baja. Necesito que sepas algo. ¿Qué es eso? Estoy orgulloso de ti. No por el dinero ni el éxito, sino por en quien te has convertido. Eres más fuerte que yo. Más inteligente de lo que jamás imaginé y más amable de lo que merecía. Papá, déjame terminar. Tu abuelo vio algo en ti que el resto de nosotros no vimos. Él hizo bien en confiarte su legado, y él hizo bien en estructurar las cosas como lo hizo. Necesitabas descubrir tu propio valor antes de que nadie más pudiera verlo. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Gracias. No, gracias por darnos la oportunidad de conocerte de verdad. Por perdonarnos incluso cuando no lo merecíamos. Por ser mejor de lo que te enseñamos a ser. Más tarde esa noche, me senté en mi oficina en casa revisando informes de mis diversas propiedades en todo el mundo. Mónaco estaba superando todas las proyecciones. Las Vegas planeaba una gran expansión. Singapur estaba considerando una segunda torre. Londres estaba explorando oportunidades en desarrollo sostenible. Mi teléfono sonó con un correo electrónico del director de mi fundación benéfica. La Fundación Robert Thompson para la Excelencia Educativa acababa de anunciar su mayor subvención hasta la fecha, $100 millones para apoyar la educación STEM en escuelas con financiación insuficiente del noroeste del Pacífico. Las noticias del día siguiente aparecerían fotos mías presentando el cheque de la subvención, junto a profesores y administradores que comprendían que la educación podía cambiarlo todo para un niño que se sentía ignorado. Abrí mi portátil y comencé a redactar el comunicado de prensa de la fundación. Al final, añadí una nota personal. Mi abuelo me enseñó que los mejores regalos suelen venir en paquetes inesperados. Hoy, compartimos esa lección con la próxima generación de soñadores y triunfadores. Mientras escribía esas palabras, casi podía oír la voz de mi abuelo. A veces, la persona más ignorada de la sala es la que tiene el mayor potencial para cambiarlo todo. Tenía razón, como siempre. Pasé 26 años siendo subestimada, ignorada e ignorada. Pero esa experiencia me había enseñado algo invaluable. El verdadero valor no se determina por cómo te ven los demás. Se determina por cómo te ves a ti mismo. Todo lo demás son solo detalles. Desde la ventana de mi oficina,
podía ver el vecindario de mis padres a lo lejos. Las pequeñas casas donde probablemente leían o veían la televisión antes de acostarse. Eran buenas personas que habían hecho suposiciones incorrectas. La diferencia era importante. Abrí mi calendario para mañana. Una reunión de la junta directiva de mi cadena hotelera del Pacífico Noroeste. Una conferencia telefónica con posibles inversores en energías renovables y un almuerzo con el alcalde para hablar sobre iniciativas de vivienda asequible. Pero primero, tomaría un café con Charlotte, mi antigua colega de enseñanza y aún mi persona más cercana. Amiga. Nos reuníamos mensualmente para hablar de todo menos de negocios, un recordatorio de quien había sido antes de saber en quién estaba destinada a convertirme. Cerré mi portátil y subí al dormitorio principal, deteniéndome en la ventana que daba a la ciudad. Un año atrás, era una maestra que creía haber heredado un sobre. Esta noche, era una filántropa multimillonaria que había heredado la sabiduría de usar la riqueza responsablemente. El dinero me había cambiado la vida, pero la verdadera transformación había sido aprender a valorarme. Mientras me preparaba para dormir, pensé en los niños que habían recibido becas de mi fundación, los niños que podrían sentirse ignorados o subestimados en sus propias familias. Esperaba que aprendieran lo que yo había aprendido, que a veces el mejor regalo es el viaje de descubrir tu propio valor. Si esta historia te resonó, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte para más historias increíbles de transformación y triunfo. Recuerda, tu valor no se determina por cómo te ven los demás, sino por cómo te ves a ti misma. Gracias por acompañarme en el viaje de abril. Y nunca olvides que la herencia más poderosa no es el dinero. Es el conocimiento de tus propias capacidades.